cielo está poblado de misterios aún indescifrables, de sueños imposibles hechos realidad, de sucesos que resisten cualquier explicación, de incidentes reñidos con la lógica, de enigmas, de quimeras, de asombro. Arriésguese a explorar el universo más extraordinario. Ábrase al sorprendente infinito insólito. Infinito. Señal del nuevo milenio. Mundo de misterios. Una de las certidumbres tecnológicas de principio de este nuevo milenio es que los seres humanos del planeta Tierra son una especie que domina los viajes espaciales. Y cualquier duda sobre eso fue erradicada en julio de 1969, cuando el Eagle Lander se posó sobre la polvorienta superficie lunar. Increíblemente, solo unos meses antes del épico evento, un film único era estrenado, 2001 Odisea del espacio, un film que capturaba la imaginación del mundo con una profética visión del futuro. Aquí estamos, superamos el 2001, pero no hay transbordadores diarios al espacio ni desde la Luna. No hay grandes y redondas estaciones espaciales en la órbita de la Tierra, y no hay colonias en Marte. Luego del espectacular éxito del aterrizaje del hombre en la Luna, Marte parece ser el siguiente peldaño lógico por nuestra cercanía con el planeta vecino. Y antes de que Neil Armstrong diera el paso desde el Eagle a la superficie lunar, los científicos de la Tierra habían estado esforzándose por resolver el enigma del planeta rojo. Incluso con un creciente programa espacial, todos nuestros esfuerzos fallaban uno detrás de otro. En octubre de 1960, los rusos lanzaron 2 naves espaciales, ninguna de las cuales ni siquiera alcanzó la órbita terrestre. Lo volvieron a intentar en 1962. Esta vez la nave alcanzó la órbita, pero allí quedó. En noviembre del mismo año, los soviéticos crearon Marte 1 y orgullosamente anunciaron que alcanzarían Marte en junio de 1963. Si de hecho lo hicieron, nunca nadie lo supo. 10 semanas antes del planeado arribo, los soviéticos perdieron todo contacto. Luego de los problemas que los rusos tuvieron en sus sondas a Marte, los científicos americanos comenzaron a bromear, entre ellos, sobre fantasmas galácticos que estarían impidiendo nuestras misiones también. Pero en noviembre de 1964, Estados Unidos lanzó la nave Mariner. A medida que se aproximaba a Marte, la cámara del Mariner 3 comenzó a fallar, haciendo la cámara inútil. Los soviéticos, aparentemente sin rendirse, lanzaron otra sonda propia en noviembre de 1964 llamada Zord-2, que también desapareció en el espacio. Luego de 5 años y 6 intentos, los científicos terrestres no estaban más cerca de Marte que sus adelantados telescopios. Las misiones a Marte, de hecho, se toparon con un inusual y alto grado de fracaso. Luego, en julio de 1965, el Mariner 4 finalmente tuvo éxito en completar su primer vuelo a 6.000 millas de Marte. Mariner 4 regresó a la Tierra con 22 primitivas imágenes de televisión del planeta rojo. ¿Habríamos burlado al fantasma galáctico? Aparentemente no. Cuando los soviéticos intentaron entonces lanzar una sonda sobre Marte, algo sorprendente sucedió. Todo en la sonda Marte parecía funcionar bien y luego de pronto se apagó. ¿Podría haber algo allí, algo que estuviera interfiriendo con los esfuerzos por alcanzar Marte? ¿O era Marte simplemente demasiado difícil de alcanzar para nuestra tecnología? ¿Era esto una increíble cadena de coincidencias? Completamente opacado por el espectacular desembarco del hombre a la Luna, 1969 también trajo 2 importantes éxitos en la carrera hacia Marte. Mariner 6 y Mariner 7 ambos completaron su vuelo y regresaron con más de 200 imágenes de la superficie del planeta. Y en 1971 la NASA exitosamente puso a Mariner 9 en órbita alrededor de Marte. El gran fantasma galáctico parecía haberse rendido. ¿Sería verdad? Los soviéticos aún intentaban recobrar el liderazgo en la carrera espacial y anunciaron que ellos descenderían sobre Marte.
En 1971 lanzaron Mars 2 y Mars 3. Estos estaban dotados de un rover, un pequeño vehículo a control remoto diseñado para recorrer la superficie marciana luego del descenso. Mars 2 cayó en las fauces de una horrenda tormenta de arena marciana y se estrelló. Pero Mars 3 aterrizó y comenzó su recorrido. Los rusos podrían decir para siempre que ellos enviaron las primeras imágenes desde la superficie de Marte. Pero este fue un triunfo que duró poco. Luego de 2 minutos, el transmisor murió. El fantasma galáctico estaba de nuevo en acción, y por más de una década hizo sentir su rencorosa venganza. Pero en 1976 el programa American Viking logró un espectacular éxito. Las ondas tanto en la órbita como en la superficie comenzaban a enviar fotografías de regreso a la Tierra, incluyendo estas extrañas imágenes. ¿Sería posible que hubiera algo que supuestamente no vimos? Animados por el éxito de la sonda Viking, la Unión Soviética, con ayuda internacional, lanzó un grupo de satélites en 1988. Phobos, primero, nunca llegó al planeta. En algún lugar del recorrido simplemente desapareció. La sonda soviética de 1988, Phobos 2, fue enviada para observar una de las lunas de Marte. Aparentemente encontró algo muy extraño. Los soviéticos obtuvieron una imagen que finalmente llegó a los Estados Unidos. Comenzó a transmitir algunas imágenes de una enorme sombra elíptica y después de eso también se apagó y no se volvió a saber de ella. 5 años después, la sonda American Space, en la órbita de Marte, parece haber encontrado el mismo objetivo. ¿Pero qué sucedió exactamente? El 26 de marzo, Phobos 2 regresó con imágenes que mostraban una enorme sombra elíptica. Estas imágenes, hasta donde supo el equipo internacional, fueron las últimas imágenes enviadas por Phobos 2. Pero 5 meses después, la televisión británica realizó un especial sobre la misión Phobos, indicando que había otras fotografías que los rusos no habían revelado. Estas fotografías, de acuerdo al reporte, mostraban un objeto que, según sus propias palabras, no debía haber estado allí. Muchos investigadores creen que tantas ondas marcianas perdidas no pueden ser un accidente. ¿Pudo haber habido un ataque deliberado por algo o alguien cerca de Marte que por alguna razón no quiera ser fotografiado? ¿Esta bizarra serie de desastres ocurrió porque vislumbramos algo que no se suponía que viéramos? ¿La sonda Viking Space nos ha presentado un misterio que no tiene solución? Tal vez haya algo en esas fotografías que puedan ayudarnos a resolver el rompecabezas marciano. ¿Podría ser que hubiera estructuras en Marte que no funcionaran por fuerzas naturales? El gobierno y sus agencias nos dicen solo lo que necesitamos o tenemos el derecho de saberlo todo. ¿Y por qué la NASA llamó a su sonda 2001 Odisea Marciana? Hasta 1976, rasgos de la superficie de Marte habían sido sujeto de conjeturas. Algunos astrónomos en el siglo XIX suponían que Marte era atravesado por una serie de extrañas líneas llamadas canales. E incluso hasta mediados de los 50, serios investigadores tripularon telescopios con la esperanza de identificar grandes parches verdes, vistos e incluso fotografiados en la superficie del planeta. Nada por el estilo pudo ser confirmado. Pero en 1976, cuando la sonda Viking Space no tripulada comenzó a enviar cientos de imágenes de la superficie de Marte, parecía que el último misterio marciano sería develado. Inexplicablemente sucedió todo lo contrario. Cuando las fotografías de la órbita comenzaron a ser transmitidas de regreso a la Tierra y se inició su análisis, algunos rasgos en la superficie del planeta, designada Sidonia, repentinamente atraparon la atención del mundo entero. La reacción original fue que se debía a un truco causado por un rayo solar casual. Marte ciertamente no es capaz de sustentar vida como sabemos, vida inteligente como nosotros conocemos. Así que la idea de que esta pudiera ser una creación inteligente nunca fue considerada por la NASA. A pesar de eso, cuando por primera vez vieron la imagen, la llamaron cabeza. Afortunadamente no fue el final del problema. Richard Hoagland, un ex consejero científico de NBC y CBS y consultor de la NASA y del Centro Goddard Space, entre muchos otros logros, tomó un interés personal en el enigmático objeto. Durante ese proceso, Viking nos presentó el Marte real el verano del 76. Como las fotografías que llegaban de Marte a las computadoras de JPL, muchos de nosotros nos reunimos en el auditorio para ser testigos del primer aterrizaje de una nave no tripulada en el planeta Marte.
Una de esas fotografías mostró una forma parecida a un rostro humanoide, algunas millas de largo y varios pies de alto. Simplemente no podía ser. Exigía una explicación para tener la certeza de que eso no pertenecía a Marte. Dos especialistas en análisis de imágenes, Vincent DiPietro y Gregory Molinar, también encontraron a la fotografía de Sidonia cautivante. Ellos emprendieron la tarea colosal de intentar descubrir qué mostraba realmente la extraña representación. Al principio ellos agrandaron la foto y consideraron que allí después de todo no había nada, así que Vincent DiPietro y yo diseñamos un programa de computación para reforzar la imagen en muchos más detalles que los que la NASA nos había dado. Incluso pensaron que de su nuevo programa resultarían imágenes más convincentes que esa. La NASA aparentemente continuaba insistiendo que la imagen no era nada más que un truco de luces. La NASA también dijo que Viking había fotografiado el mismo área desde diferentes ángulos unas horas después y no había ningún rostro visible en la segunda fotografía. Entonces fuimos a los archivos para ver si algún otro satélite pasaba sobre la misma área. La NASA primero dijo que no. Nosotros buscamos esos archivos y encontramos uno. Y allí, como antes, había un rostro, un ángulo elevado del Sol dejaba ver más detalles que antes, incluso cierta cantidad de dientes en la boca y pupilas en los ojos. Y estábamos impresionados. Ahora había dos fotografías de la cabeza. ¿Esto probaba que la imagen había sido construida por seres inteligentes? Esta segunda fotografía, firmemente negada por la NASA, ¿finalmente resolvía el misterio? ¿O esto era solo el comienzo de un rompecabezas mayor? Un rompecabezas que tenía una de sus piezas más importantes aquí, en la Tierra. Estas dos fotografías, identificadas por la NASA como 35A72, también contenían detalles considerables sobre el área circundante, revelando varias otras imágenes que los investigadores encontraron tan excitantes como el misterioso rostro. De pirámides, y algo extraño sobre esas pirámides es que tienen formas muy regulares. Y en la esquina de cada una hay algo que parece ser un contrafuerte. En un cercano examen, el contrafuerte en sí tiene la forma de una pirámide. Esto sería realmente importante, no sería una formación natural. La pirámide es ahora llamada la pirámide D&M por sus descubridores DiPietro y Molinar. ¿Podría ser que hayamos comenzado a ver pruebas científicas genuinas de una raza inteligente de seres que vivieron en el planeta Marte? Desde el momento de su descubrimiento, el consultor e investigador Richard Hoagland ha trabajado incansablemente para descubrir toda la verdad sobre la misteriosa región Sidonia. Un miembro de nuestro equipo de ese momento, el Dr. Mark Carlotto, decidió utilizar una técnica de modelado tridimensional en la imagen del rostro en 3D. Esto probaría de una vez por todas que esta estructura de 500 pies de alto y 1 milla de largo representaba un rostro humanoide. Pero ¿no sería posible que estas intrincadas formas sean nada más que accidentes naturales? ¿O que los investigadores estarían dejando volar su imaginación? Quizás. No obstante, muchas intrigantes preguntas son planteadas por la similitud extraña entre la imagen del planeta Marte y antiguas estructuras aquí en la Tierra. La pregunta más fascinante es, ¿esta imagen en la superficie de otro planeta aportaría importantes claves sobre los orígenes de otras antiguas estructuras e incluso antiguas civilizaciones de nuestro mundo? Las investigaciones del equipo de Richard Hoagland han descubierto pruebas que una de nuestras más antiguas reliquias no fueron creadas en el momento o por las personas a quienes se les atribuyen. Cuando comencé a consultar varias referencias y a buscar en libros y a hablar con colegas sobre varios aspectos del proyecto y vi un dibujo del artista Gene Shanim, me di cuenta que había algo antropológicamente profundo sobre estas estructuras. ¿Podría el parecido entre el rostro de Sidonia y la esfinge de Giza ser solo otra mera coincidencia? Si no, esto probaría de una vez por todas que estos grandes monumentos en la Tierra fueron de hecho construidos por el hombre con el conocimiento de sus primos lejanos en el planeta Marte. Y si es así, ¿cómo? Los egipcios, como sabemos, crearon esta maravillosa obra, la Gran Esfinge de Egipto.
Un estudio de 1991 realizado por un equipo de científicos encabezados por el doctor Robert Schoch de la Universidad de Boston determinó que la Gran Esfinge fue construida cerca del año 5000 a.C. y no en el año 2500 a.C. como se pensaba previamente. El doctor Schoch explica que la Esfinge ha sufrido daños por las fuertes inundaciones en el área hace más de 2500 años antes que el primer reino egipcio comenzara su existencia. La Esfinge parece ser mucho más resistente a lo que podemos esperar de 5000 años de desgaste en el desierto. El tipo de erosión que vemos en la Esfinge es mejor explicada por la acción de una corriente de agua. Se necesitaría lluvia para ese grado de deterioro, 12 pies en algunos lugares, y no ha llovido en Egipto por tal vez 10 o 15 o 20 mil años. Eso nos acarrea un fabuloso problema, porque esto significa que estamos observando, probablemente, un monumental trabajo artístico creado en un momento cuando nadie en el planeta Tierra era capaz de hacer nada como eso. ¿No había otra civilización contemporánea para llevarlo adelante? ¿Quién lo hizo entonces? ¿Podría ser que estas antiguas esculturas compartieran una herencia común? ¿Que la Esfinge hubiera sido construida por literales descendientes de aquellos que crearon el sorprendente rostro en Marte mucho antes? ¿A quién o qué intenta representar ese rostro? ¿La NASA ha limitado esfuerzos por volver a fotografiar la planicie de Sidonia? ¿O el fantasma galáctico ha tomado revancha una vez más? El año 2001 se suponía como el año del gran descubrimiento, pero ¿estuvo la tecnología a la altura de este sueño? $1 billón fue invertido en un satélite llamado el Observador de Marte. ¿Podría darnos las respuestas? Regresaremos con más Infinito Insólito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Insólito. Han pasado más de 30 años desde que Estados Unidos ha logrado el desembarco del hombre en la Luna. Pero aún por razones desconocidas, las exploraciones americanas tripuladas han sido poco menos que inútiles. En lugar de regresar a la Luna y construir bases, o de ir a Marte para ver qué hay allí, estamos confinados a la órbita terrestre, operando esencialmente como una compañía de transporte, con transbordadores, mientras un sistema solar entero aguarda. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los futuristas? En los mismos 30 años, la tecnología ha cambiado en todo sentido. La tecnología en comunicaciones ha anulado todas sus trabas, mientras las computadoras han abierto posibilidades soñadas brindando su poder al alcance de todos. Pero los programas espaciales de hoy, esencialmente, utilizan la misma tecnología descubierta por el programa Apolo hace más de 30 años atrás. Ahora, después de 20 años del descubrimiento de la NASA en Sidonia en el 76, es obvio que se ha suprimido cualquier sondeo profundo dirigido en esta dirección e incluso el acceso al programa espacial entero. Y para aquellos detrás del programa, la presencia de un rostro humano en la superficie de un planeta cercano inmediatamente parece implicar una escena escalofriante de ficción alienígena. ¿Podría ser esa la respuesta? ¿Cuál es el desarrollo de la tecnología espacial deliberadamente interrumpida por temor de descubrir artefactos alienígenas? ¿O alguien ya ha decidido que los artefactos que han sido encontrados simplemente son parte de una política implementada? En 1959, la NASA tenía una comisión de estudio a cargo del prestigioso Brookings Institute titulada Estudios propuestos sobre las consecuencias de las actividades humanas pacíficas en el espacio. Dada semejante actividad y la repentina aparición de docenas de reportes de ovnis en los 10 años precedentes, tal vez no sea una sorpresa que el estudio incluyera una importante sección para ese momento titulada Implicancias del descubrimiento de vida extraterrestre.
En esta sección del documento de 264 páginas, los expertos de Brookings advierten a la NASA que cosmólogos y astrónomos piensan que es bastante probable que haya vida inteligente en muchos sistemas solares. Y sorprendentemente concluyen, artefactos abandonados en algún momento por estas formas de vida posiblemente sean descubiertos durante nuestras propias actividades espaciales en la Luna, Marte o Venus. Ellos continuaron señalando mucho antes de que Arthur Clarke pusiera palabras en la boca de admiradores futuristas. Esto podría provocar una grave ruptura social y un golpe cultural en caso que llegara a ser descubierto prematuramente. De hecho, recomiendan firmemente total supresión de esta información. Pero las preguntas aún permanecen. ¿Fue esto de hecho un artefacto o una interesante anomalía? Hoagland y su equipo atacaron el trabajo con renovado vigor. ¿Podría haber pistas en el hecho de que la Esfinge sea una combinación de hombre y león? ¿O podría estar la respuesta en la compleja geometría que la misión a Marte ha comenzado a desarrollar alrededor de las estructuras cercanas? ¿O podría ser ambas? Tal vez haya una conexión. Tal vez el rostro de Sidonia sea mitad hombre, mitad algo más. Primero copiaron la primera mitad de la cabeza de Sidonia, haciendo una imagen de espejo con ella, y la pasaron al otro lado. El resultado fue muy interesante, pero inconcluso. Sin embargo, cuando intentaron lo mismo con la mitad derecha, la colocaron encima y la hicieron coincidir con el lado izquierdo. El resultado fue la clara imagen de un león. ¿Es esto meramente una extraña ilusión óptica o es la clave para entender la verdad sobre la historia de Marte? Seguramente aún es posible considerar una mera coincidencia la conexión aparentemente misteriosa entre la Tierra y Marte. Lo que se necesitaba era alguna clase de prueba científica. Aquí en Southwest England, la montaña construida por el hombre, Silbury Hill, fue erigida sobre el horizonte en tiempos inmemoriales. Cerca a Avebury, en otro monumento megalítico, creemos que de miles de años de antigüedad, se observa una pared de tierra preservando un círculo interno que parcialmente resguarda antiguas piedras. El área también contiene una sorprendente conexión con las estructuras de Sidonia. La conexión aquí fue determinada no por la simple observación o incluso suposición, sino por los llanos de ciertas geometrías. La pregunta es, ¿estos antiguos monumentos en Inglaterra corresponden en tamaño, forma y dimensión con el grupo de estructuras geométricas en el llano llamado Sidonia? ¿Qué pasa si el círculo de Avebury en Inglaterra fue hecho intentando representar una analogía del cráter de Sidonia? ¿Es Silbury Hill, a unas millas al sur, vendría a representar el Tholos de Sidonia en Marte? Los antiguos ángulos y posición incluyen dónde estaría el precipicio donde la pirámide tetraedra parece yacer. Este ángulo específico interconecta a ambos, el famoso 19.5. Todo parece encajar, incluyendo el gran tamaño de Silbury Hill, en términos de este foso exterior con referencia al Tholos. Fue en este punto que comenzamos a preocuparnos menos sobre la presencia del rostro de Marte y más sobre el significado del mensaje de Sidonia. ¿Pero podría haber más allí que este mensaje que Hoagland y su equipo imaginan? ¿Más que un mensaje científico? ¿Podría ser que las pirámides de Egipto y las pirámides de Sidonia potencialmente tuvieran una herencia común? ¿Compartieran un tributo bíblico al creador del universo? Utilizamos tipología, que es el estudio de los símbolos y su significado en la escritura bíblica, para entender qué hay en la superficie de Marte y Sidonia. Encontramos que en su totalidad el complejo de Sidonia relata las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la primera y la segunda venida de Cristo. La arquitectura de Sidonia es una representación geométrica de las Escrituras. El rostro representa a Jesús y la colina gigante es un altar a Dios. El Tholos fue construido con las especificaciones que Dios dio a Moisés en el libro del Éxodo. Los constructores de Sidonia obviamente sabían que Dios en el futuro moriría en forma de hombre en la tierra. ¿Y quiénes eran los habitantes de Marte? Nuestros estudios muestran que fue una civilización de ángeles que vivieron en Marte antes de la creación de los seres humanos en la Tierra. Esta civilización utilizaba sus monumentos para glorificar a Dios, su creador. Los constructores de los monumentos, quienes una vez siguieron a Dios, fueron destruidos por rebelarse contra Él.
También vemos que la destrucción de los monumentos de Marte se debió a un gran cataclismo, un precursor de lo que podría suceder en la Tierra en un futuro. Tengan o no estas referencias bíblicas significado, o si la geometría de Hoagland es válida, depende completamente de poder probar que los monumentos de Marte fueron realmente construcciones. La NASA, a pesar de su protagonismo en el descubrimiento, es curiosamente indiferente a encontrar pruebas, incluso pensando que aparentemente tendría los medios desde hace 20 años. El 25 de septiembre de 1992, la más sofisticada sonda espacial de su tipo fue lanzada al espacio exterior. El observador de Marte fue diseñado para orbitar, fotografiar y estudiar cuidadosamente el planeta rojo con mayor detalle que anteriormente. Fue el extenso trabajo realizado por Hoagland y su equipo en la misión a Marte lo que originara el suficiente interés para convencer a la NASA de volver a fotografiar el rostro después de más de 20 años. Nada más alejado. La agencia espacial, de hecho, hizo algo completamente inaudito. Desde que las primeras cámaras televisivas fueron enviadas en misión espacial a mediados de los 60, la NASA siempre ha compartido estas imágenes de video con el mundo. Pero justo antes del lanzamiento del observador de Marte, la NASA anunció que por primera vez no permitiría ninguna imagen en vivo en las cadenas de televisión. ¿Por qué? ¿Por qué la Agencia Nacional Espacial de pronto cambiaría la política que había mantenido por más de 40 años? ¿Podría ser que allí hubiera algo más que el fantasma galáctico de las fábulas? ¿Había la NASA violado uno de sus más antiguos y más rígidos protocolos? Regresaremos con más Infinito Insólito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Insólito. La acalorada, a veces amarga controversia sobre el rostro en Marte se había mantenido vigente por casi 20 años. Si estos descubrimientos realmente probaban que una vez hubo vida inteligente en otro mundo, ¿no parecía razonable intentar dar una mirada más cercana a Sidonia? El observador de Marte haría exactamente eso, pero en cambio la llegada se convirtió en un bizarro rompecabezas. El 22 de agosto fue anunciado que el observador de Marte había desaparecido 14 horas antes. De acuerdo con el anuncio oficial, se había perdido todo contacto a las 6 p.m. hora del Pacífico la noche anterior. Por alguna inexplicable razón, la NASA había pospuesto el anuncio 14 horas. El momento del anuncio fue bastante extraño. Las cosas se volvían más y más confusas. Por primera vez en la historia de la NASA, sus técnicos deliberadamente instruyeron a la nave espacial a apagar el telemetrio. Así, cuando el accidente ocurrió, no había literalmente ninguna conexión con la base de control. Así que los ingenieros no pudieron reconstruir lo que había ocurrido exactamente. Están aquellos que creen que alguien o algo no quiere que consigamos dar una mirada de cerca al planeta rojo. Y eso no está en el espacio exterior, sino aquí, en la Tierra. La misión del observador de Marte puede haber estado condenada incluso antes de abandonar la Tierra. El huracán Andrew golpeó la costa de Florida en el momento en que el observador de Marte era preparado para su lanzamiento. Aunque había sido preparado para tal asalto, los técnicos chequearon la sonda para asegurarse de que no había sido dañada por la tormenta. El sistema de nitrógeno estaba equipado con filtros especiales para prevenir polvo y fragmentos que podrían alterar el sistema, y las cámaras estaban en su compartimiento estanco. A pesar de esto, trozos de papel y polvo fueron encontrados en ambos compartimientos. Parecía como si algo hubiera barrido el suelo y echado los desperdicios en la sonda. No parecía que el huracán Andrew hubiera sido responsable de eso. ¿Pero por qué alguien querría sabotear una misión fotográfica a Marte? ¿Qué había en nuestro planeta vecino que alguien no quería que viéramos? ¿Cuál es el secreto que están intentando proteger? Dada la paranoia del reporte Brookings, Richard Hoagland sugiere varias posibilidades. Una de ellas es que tuvimos una civilización previa altamente tecnológica aquí en la Tierra, que fue a Marte, construyó algunas cosas y luego colapsó.
y recién ahora estamos redescubriendo nuestra herencia. Una segunda hipótesis es que alguien desde muy lejos, a cientos o incluso miles de años luz del sistema solar, llegó aquí, llegó a Marte, construyó una civilización y dejó algunas construcciones con la forma de prototipo de ser humano que conocemos. Esto sucedió hace miles de años, cuando ellos nos contactaron incluso aquí en la Tierra. Algún día, tal vez descubramos que de hecho somos marcianos. Asumiendo por el momento que tal vez hubo una raza floreciente en Marte alguna vez en el pasado, ¿por qué se molestarían en construir tales monumentos? Sidonia fue probablemente construido para comunicar algo fundamental. De hecho, desde la geometría que encontramos, creemos que fue diseñada para comunicar toda una nueva física, una gran y unificada teoría de campo. Esto se nos es dado, comunicado incluso por las fotografías del Viking, por el esquema geométrico de las estructuras. Los investigadores creen que la clave para entender completamente el complejo Sidonia podría yacer en la geometría de la pirámide D y M, en el tamaño, forma y posición de la estructura. Errol Torun, de la agencia Defense Mapping, exitosamente dedujo la clave del propósito de esta geometría interna y encontró que todo se reduce a 19.5 grados. ¿Por qué 19.5? En cada planeta mayor o menor que la NASA ha sobrevolado o cartografiado en los últimos 30 años, en todos aparece una perturbación mayor localizada a 19.5 grados norte o sur. El gran punto rojo en el planeta Júpiter ha sido visto esencialmente como un ciclón gigante. Primero se presumía como una tormenta atmosférica enorme, donde el planeta Tierra entero podría batirse en él. Luego de más de 300 años de observación, está probada su ubicación a 19.5 grados sur. De acuerdo con Hoagland, en cada planeta de nuestro sistema solar parece haber alguna clase de comandante geológico o disturbio atmosférico a los 19.5 grados norte o sur. Esto incluye nuestro propio volcán gigante, Mauna Loa, que yace en las islas Hawái, aquí en la Tierra, a 19.5 grados norte. Esto sugiere que los constructores de la pirámide D y M grabaron en esta estructura la clave de la naturaleza interna de cada planeta de nuestro sistema, incluyendo nuestro mundo. ¿Podría haber alguna otra razón para dejar inscripto el número 19.5 en la pirámide? Tiene 4 lados, 4 esquinas. La figura conocida durante cientos de años como tetraedro no puede poner esta estructura dentro de una esfera como un planeta. Esto está previsto por cientos de años de teoría matemática con notables propiedades físicas. Hoagland explica que si se ubica un tetraedro perfecto o una pirámide dentro de una esfera tal como un planeta, para que una punta esté en el polo norte o en el sur, las otras puntas caerán en las latitudes de los 19.5 grados, los mismos ángulos descubiertos en la pirámide D y M. 19.5 es un número significante en la Biblia. Simboliza la fe. En números bíblicos, el 19 es asociado con las personas más fieles y con las más grandes promesas en la Biblia. El 5 representa la gracia y la esperanza. Y esto es precisamente lo que Hoagland y sus asociados han hecho: mantener la esperanza. Fue tan lejos como nadie había llegado, pero del observador de Marte nunca más se escuchó. Y hubo 2 intentos más para dar crédito al fantasma galáctico: el Mars Orbiter y el Mars Polar Lander. Ambos fallaron en 1999, pero hubo una prueba que alcanzó la órbita: el Mars Global Survivor. Nuestras esperanzas finalmente dieron fruto en 1998 gracias a un arreglo con la NASA JPL. Finalmente se refotografió el rostro utilizando la increíble sofisticada cámara voladora de la nave del Mars Global Survival. Las piezas realmente parecían llegar juntas. En 1996 la NASA había anunciado un posible descubrimiento de vida en una pesada y antigua roca proveniente de Marte. El 5 de abril de 1998, luego de casi un cuarto de siglo de espera, obtuvimos gracias al Mars Global Survival la más exquisita imagen y de más alta resolución del rostro de Marte. Desafortunadamente, luego JPL determinó que no había nada para ver allí, lo que llegó a ser conocido en algunos círculos como la imagen Cagdox, lo cual era obviamente su objetivo desde el principio.
Como era de esperarse, la NASA y JPL no fueron los únicos expertos en imágenes en revisar las fotografías de 1998. La imagen que JPL entregó a los medios de comunicación en 1998 es una representación nada fiel con datos rudimentarios que descarta la existencia de cualquier cosa allí. La imagen procesada por los expertos, tratada ahora apropiadamente, mostró algo que se parece mucho a un rostro humano. Cuando obtuvimos la imagen original del rostro en 1976, estuvo siempre presente la posibilidad de que fuera un truco de luces y sombras o que fuera un accidente natural. Cuando obtuvimos mayor resolución de la imagen, para nuestra sorpresa, todos los rasgos faciales secundarios estaban allí también: cejas, írises, orificios nasales, labios, con el tamaño correcto, forma, ubicación, orientación, para ser representados como una cara humanoide. Las posibilidades de arriesgar que esto fuera un accidente entran en un rango de 1 en 10, 1 en 10.000. Cuando se unen todas las piezas, las posibilidades de que esto sea un accidente natural llegan a 100.000 billones de billones en uno. Basado en los resultados de la prueba, el objeto es artificial más allá de una duda razonable. El Mars Global Survivor fue puesto en órbita en 1997 y desde entonces ha estado enviando literalmente 10.000 exquisitas imágenes de Marte. Pero Malin Scientific y el mismo Dr. Malin, quien tiene el contacto principal de la cámara, estuvo en realidad entregando cuadros a cuentagotas con espacios de varios meses e incluso años. Hasta el senador de Arizona, John McCain, hizo saber a la NASA, y no en buenos términos, que llegaría el día en que serían juzgados si de hecho se probaba que la agencia había escatimado información vital al Congreso o a los contribuyentes americanos. De pronto, sin previo aviso, hace 2 años JPL aportó 9 imágenes inéditas de Sidonia. Eventualmente, 60.000 nuevas imágenes de Marte fueron dramáticamente exhibidas y han empezado a desplegar impresionantes descubrimientos, por ahora, silenciosamente. Por ejemplo, ubicado en un precipicio de varias millas de profundidad, el equivalente marciano al Gran Cañón, el Valles Marineris, hay algo que da la impresión de ser un equivalente a un platillo volador marciano. Como se puede ver, este es un óvalo distinguible. Es un óvalo convexo. El Sol viene en esta dirección, la sombra aquí, posee un margen acanalado y cuelga a varios cientos de pies sobre este abismo vertical a algunas millas del suelo del valle. Si se observa la imagen sobre la derecha, se puede ver que además de ser ovalado, tiene un frente puntiagudo. Y sobre el frente están las ventanas. Atrás, con una muy interesante configuración simétrica, parecen estar los motores. En junio de 2000 descubrimos nuestro mayor artefacto, esta estructura kilométrica de varios pies de ancho, con un exterior translúcido que refleja el Sol, e incluso espaciados armazones que aparecen por todo el mundo como si formaran un túnel de cristal que algunos, como Arthur Kirk, han bautizado gusano de vidrio, que recorre la superficie del planeta donde no hay ninguna actividad. Tenemos otra curvilínea estructura convexa de 1 milla de largo y este extraordinario armazón que parece ser alguna especie de soporte estructural. Y justo en el medio hay un brillante reflejo y una sombra oscura, indicando en el modelo que este es un objeto construido y tal vez sea un tubo de transportación. Y esta pequeña cosa, que en realidad tiene cientos de pies de ancho según la escala de la fotografía, es tal vez un auto atrapado en medio del tubo cuando algún desastre golpeó Marte y rompió el tubo en este punto. Es algo difícil de calcular qué sucede en Marte por medio de fotografías de 2 dimensiones. Así que lo que hicimos fue consultar a nuestro colega Chris Joseph y pedirle que sometiera esta imagen a un algoritmo de sombreado. Esto nos permitiría crear una construcción tridimensional desde las fotos bidimensionales. Y claramente pudimos ver un ondulado túnel como de cristal con un descanso afilado en la posición del automóvil y que luego continúa bajando por el valle. ¿Cómo podría uno esperar una estructura artificial antigua gravemente corroída en el planeta Marte?
Como este era un descubrimiento controversial, lo que hicimos fue lo que se haría científicamente, buscar otra opinión. Así que fuimos con Cynthia y Fred Torres para generar un diagrama animado de la misma estructura utilizando el mismo algoritmo de sombreado. Y lo que se ve aquí en este paneo alrededor del valle es un pequeño tubo. Y si se mira cuidadosamente, se observa una estructura 3D muy definida de un objeto regular un poco elevado recorriendo el suelo del valle. Lo que se mezclan con la arena de las dunas parecen ser los componentes del sostén del tubo. En la continuación de la pendiente del valle, seguramente causada por procesos geológicos anteriores a la construcción del tubo, muestra un armazón sobre los límites del valle, no a lo largo del suelo, sino simplemente sobre las dunas de arena. Así que lo que parece que estamos viendo es el más extraordinario hallazgo en Marte, un gran trabajo de ingeniería megalítica yaciendo en la antigua planicie marciana. El gran misterio en este punto parece ser, si la misión Enterprise y sus colegas pueden encontrar todo esto y mucho más, entonces ¿por qué no puede la NASA? ¿O hay algo más? ¿Es posible que hayan observado lo que nosotros hemos visto, que entiendan lo que hay allí, pero que tienen una razón para mantener el silencio? ¿Es el rostro una formación natural? ¿O fue construido por una antigua civilización perdida? ¿Y qué hay de las pirámides de Marte? ¿Son las precursoras de las pirámides de Egipto? ¿O solo montones pulcramente formados de tierra marciana? ¿Pueden poseer precisión geométrica o es solo una serie de bizarras coincidencias? ¿Está a nuestro alcance la tarea de descubrirlo? Durante 33 años, incluso desde los épicos viajes del Apolo, esencialmente hemos estado haciendo tiempo. 30 años marcan el tiempo entre la jornada transatlántica de Charles Lindbergh y la primera nave en alcanzar la órbita de la Tierra, el Sputnik. Siguiendo esta curva, ya deberíamos haber conquistado el sistema solar. Es posible que las dos controversiales décadas pasadas, así como las sugerencias de Brookings, hayan sido planeadas para prepararnos para el impacto de un hallazgo más allá de nuestra comprensión actual. Si los importantes logros de las últimas ondas nos han aportado un renovado interés en las maravillas del cosmos en el cual vivimos, ¿podrán las generaciones venideras mirar hacia el futuro y descubrir los secretos de Marte? Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Abre tu mente.